Están al aire. ¿Qué tal? Buenos días, televidentes y diplomantes, a las y los diplomantes del curso de Estrategia Legislativa organizado por el canal del Congreso. Nos da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros. Vamos a comenzar con nuestra habitual conferencia magistral a cargo del maestro Juan Manuel Arellano, que va a tratar el tema de la política migratoria en la Ciudad de México. Y creo que no ha sido más oportuno después de haber tenido la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, donde se tocaron temas importantísimos para México. El tema de la migración fue un tema central. Recordemos que la entrevista con el presidente de la República y con el canciller Marcelo Ebrard, pues trajo consigo pues acuerdos muy importantes para ambas naciones y obviamente para el Triángulo Dorado en Centroamérica. Por supuesto que una de las preocupaciones en el tema de migración es el asunto de la prevalencia de los derechos humanos de los migrantes y bueno, es una preocupación constante también del gobierno mexicano, del gobierno de los Estados Unidos y por supuesto de los gobiernos que son expulsores de migrantes. Para hablar sobre el tema, y por supuesto hay que recordar que nuestra Constitución tiene un apartado particularmente especial sobre la ciudad huésped y que al final de esta legislatura trató de impulsarse una ley de interculturalidad para retomar el tema de la agenda migratoria en la Ciudad de México. Pues de esto nos va a hablar el maestro Juan Manuel Arellano. Quisiera hacer una breve introducción sobre su currículum del maestro Juan Manuel Arellano. Él es licenciado por la Universidad Autónoma de Chiapas, máster en anticorrupción por la Universidad de Salamanca, máster en democracia y parlamento por la Universidad de Salamanca, diplomado Derecho Parlamentario por el Senado de la República, diplomado especialización en evaluación e impacto legislativo por el INCO, Universidad Iberoamericana, diplomado Las ideas políticas en el siglo XXI por la Universidad de Barcelona, certificado en investigación en sujetos humanos e investigación social y conductual en humanos por la Universidad de Florida. Tiene más de 50 cursos, certificaciones, actualizaciones y especializaciones en temas políticos, jurídicos y sociales. Actualmente es servidor público desde hace 16 años en el orden local y federal y actualmente es director de las resoluciones migratorias del Instituto Nacional de Migración. Fue asesor del comisionado del Instituto Nacional de Migración y se ha desempeñado como abogado defensor voluntario en Hermanos del Camino, asesor particular importante con el padre Solalinde. Sin más, quisiera presentar darle la vista al maestro Juan Manuel Arellano y por supuesto dándole las gracias por su asistencia a esta conferencia magistral. Le recuerdo, maestro, que tendremos más o menos 40-45 minutos de exposición. Los diplomantes harán una serie de preguntas sobre el tema. Abordaremos en un primer bloque unas preguntas, las desahogaremos y en una segunda parte, si hubieran más preguntas, tendremos un segundo bloque y un par de minutos para que usted despida y concluya su presentación. Maestro Juan Manuel Arellano, le agradecemos muchísimo su presencia y creo que el tema no es más oportuno después de la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Muchas gracias. Saludos, maestro. Gracias, maestro doctor Edgar Emeterio Carpio. Gracias a la invitación al Congreso de la Ciudad de México, al interés sobre todo de las comisiones de reglamentos y prácticas parlamentarias, a todos los compañeros, compañeras que están en este diplomado de estrategia legislativa que es de gran calidad. Y desde luego agradecer la invitación ya decía, del presidente de la comisión. Efectivamente, el tema migratorio ahora está trazando las relaciones bilaterales y regionales, desde luego con Canadá y el Triángulo Norte de Centroamérica, con México. México está en medio, inmerso en esta agenda geopolítica que está rigiendo y que está trazando el gobierno del presidente Biden. La migración ya está inmersa en las agendas de los países con esta nueva integración regional que se está proponiendo. México forma parte imprescindible
de todas las agendas de los países, todas repercuten en México. La política pública, la política migratoria que se está rigiendo desde México tiene impacto en el norte y tiene impacto en el sur. Dentro de todo este contexto del tema migratorio, que desde luego tiene una transversalidad muy importante, muy relevante, que impacta a nuestras políticas internas, a nuestros presupuestos, a las políticas en materia de seguridad, en materia económica, en materia cultural, en materia social. Hay una parte que de manera interna en nuestro país se está dando. Y estas son las comunidades de acogida, las ciudades que están siendo polos de atracción laboral, sobre todo, y económica para esta migración. La migración en tránsito por México ya ha encontrado un nuevo nicho de oportunidad en las ciudades fronterizas, sí, pero también en las metrópolis al interior de nuestro país. Aunado a esto, al desplazamiento interno que tenemos también en México, pues por la violencia sí, pero también la necesidad de buscar vida en otro lugar, mejores condiciones de las familias, de las personas, los desplazamientos internos indígenas de pequeñas comunidades que han salido o buscado salir de la pobreza, alejarse de la pobreza de sus poblaciones de origen para buscar las metrópolis y una oportunidad para vivir. Esto es muy relevante y lo digo abiertamente, la agenda ya migratoria está inmersa en todas y cada una de nuestras políticas públicas. Esto es una transversalidad que impacta, sí, a la organización de los gobiernos locales y desde luego del gobierno federal. Ahora, el interés que existe en la Ciudad de México, sobre todo ya en hacer propia una agenda, esta iniciativa que pues tendrá unos 10 años, empezó a incidir ya en el legislativo con las leyes que a continuación menciono, es ya un interés mayúsculo de regir al tema migratorio dentro de las políticas públicas en la Ciudad de México. La transversalidad de las políticas públicas en materia migratoria. México cuenta con un marco normativo concurrente, tanto con la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todas y todos los trabajadores migratorios y sus familias, así como la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su protocolo. Estipula desde luego el respeto, la salvaguarda de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad y de forma particular reconocerles el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso. Son principios generales para salvaguardar esta condición a las personas y hablaré también en su momento del concepto de seguridad humana y el principio pro persona, que desde luego al incorporar dentro de los procedimientos administrativos migratorios y de devolución o no devolución a su país de origen, una amplia gama de derechos, incluidas las vías claras para ahora el acceso al sistema de protección integral de la niñez migrante, que es la más reciente reforma que tenemos a la ley de migración y que podríamos abordar en este conversatorio sobre lo relevante que contiene el impacto que está generando el articulado recién reformado de la ley de migración, en particular el artículo 52. Es importante que en sintonía o en armonía con la ley de migración, esta ley de migración del 2011, que abre un nuevo catálogo de reconocimiento de derechos a las personas migrantes, en armonía también con a 10 años de la reforma en materia de derechos humanos, se logra ya tener una
pues protección ya complementaria y de asilo político, la ley desde luego de refugiados, la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes y la ley de migración. Esto hace ya un paquete de protección de derechos ya plasmados en nuestra legislación. Ahora, hablando de la libertad de tránsito y el derecho a migrar en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la libertad de tránsito la reconocemos o la reconoce nuestra Constitución en el artículo 11, mediante la siguiente formulación, donde toda persona tiene derecho para entrar a la República Mexicana, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto y otros requisitos semejantes. En caso de persecución por motivos de orden público, toda persona tiene derecho a solicitar asilo por causas de carácter humanitario y se recibirá el refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones. En este precepto constitucional se enmarca esta protección de derechos de las personas migrantes. Y el artículo 7 de la migración, de la vigente ley de migración, que fue promulgada el 25 de mayo de 2011, consagra la libertad de circulación, señalando textualmente la libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir de territorio nacional, y teniendo las limitaciones establecidas en la Constitución, lo que ya mencioné anteriormente, los tratados y convenios internacionales, de los cuales sea parte el Estado mexicano. Esta ley de migración y demás disposiciones jurídicas aplicables conceden el libre tránsito, sí, es un derecho de toda persona y es un deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente, que es la autoridad migratoria, en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la ley de migración y en su reglamento. Esto queremos dejar claro que efectivamente sí concede derechos, pero también obligaciones de la población migrante para ser reconocida en esa condición de irregularidad o de regularidad en su estancia por territorio nacional. En la ley de migración también se reconoce la existencia de grupos vulnerables, y aquí ya voy enfocándome a lo que hace la Ciudad de México respecto a su legislación local. Y desde luego es una atención prioritaria que se le da ya en nuestro país a este grupo vulnerado de la migración. Tal es el caso de mujeres, menores de edad, indígenas y personas de la tercera edad, víctimas de delito. Además, en la ley misma de migración se establece el tratamiento de todas las personas migrantes con base a principios de respeto irrestricto a los derechos humanos, sin distinción de origen, nacionalidad, género, etnia, edad o situación migratoria. La congruencia para la exigencia en el tratamiento de connacionales en otras jurisdicciones, el enfoque integral acorde a la complejidad de la movilidad internacional de las personas. Esta lista de conceptos y de principios hace diferencia en la legislación casi nula, inexistente. Hace unos 20 años en México ya vemos que la evolución se ha dado y ahora estamos en un momento trascendental de impactar ya en las políticas públicas y desde luego en nuestros modelos de atención que mencionaré en un momento. Desde luego, conceptos como la responsabilidad compartida, la hospitalidad, la solidaridad, los solicitantes de refugio, la facilitación de movilidad internacional, la complementariedad de mercados laborales, la equidad entre nacionales y extranjeros y el reconocimiento de derechos adquiridos de los migrantes, como son la unidad familiar, la integración social y la cultural entre nacionales y extranjeros residentes. Este catálogo ya mencionaba de conceptos, es un avance muy importante, enorme, significativo en nuestra legislación. Ahora,
No es todo nuestro marco jurídico, que sí es lo más importante, no lo es todo cuando las políticas públicas no accionan. Hay que reglamentarlas, hay que diseminarlas con esta transversalidad que ahora se propone, con esta responsabilidad compartida entre países, entre naciones, pero la transversalidad de las políticas públicas en materia migratoria. Desde luego son sociales, pero en materia migratoria específicamente, la política pública puede definirse, y quiero hacer una definición muy sencilla para ir adentrándonos a la política pública en la Ciudad de México. La política pública puede definirse como un programa de acción gubernamental, y aquí puedo citar autores, a Yes Many, que tiene este texto de políticas públicas, francés, desde luego, que en 1989 hace esta publicación que cito, donde relaciona estrategias dirigidas a incidir en problemáticas específicas de la sociedad. También Eugenio Laera, políticas públicas, de la serie Políticas Sociales, es una publicación de la CEPAL en Santiago de Chile, donde hacen un análisis y formulación de políticas públicas que se relacionan con el surgimiento del Estado social, que sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial se hace cargo de regular la economía, el desarrollo de cada nación, donde el gobierno comienza a proporcionar un conjunto de garantías e intervenciones con el fin de asegurar un nivel mínimo de salario, de alimentación, de salud y educación a los ciudadanos. Algunos le llaman asistencialismo, otros más hasta populismo, pero es más que atención, es un modelo de atención, y esto no es nuevo, nadie lo acaba de inventar, se da como origen, ya los autores lo mencionan, en la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos que pues nuestro mundo estaba hecho pedazos y se necesitaba reconstruir. A causa de este suceso, el Estado asumió funciones, los estados han asumido funciones relacionadas con la atención de problemas específicos. El gobierno es el productor por excelencia de políticas públicas, y es necesario entender por qué opta por determinadas acciones, debido a que esto ha desarrollado una serie de instrumentos que permiten hacer evaluaciones de la política pública basados en el cuestionamiento de su eficiencia en todos los ámbitos, tanto en el diseño como en la gestión, instrumentación y logros. Ahora, las políticas públicas, para que no sea únicamente puntos en un mapa de una nación, debe tener transversalidad, es decir, debe de cubrir de manera uniforme todas las aristas sociales, para que tengan un impacto real. Y es por ello que menciono la transversalidad, que enriquece a la función pública de manera tal que conecta y articula los distintos sectores institucionales, dota de sinergias para articular mejor y de manera efectiva las acciones de gobierno a los ciudadanos. Esto es muy interesante, porque de esta manera es como se logra un impacto real en la población objetivo de la formulación de políticas públicas. Ya trascendimos de la parte del marco jurídico, ahora de las políticas públicas, el diseño mismo, y vamos a transitar a la transversalidad de estas políticas públicas, y aquí es donde vamos adentrando ya a lo que queremos, el impacto real en la población objetivo, y esto también tiene que impactar en el diseño de los presupuestos en las cámaras, en los congresos locales, en el Congreso de la Unión, como es el caso de la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva para destinar recursos económicos en este diseño de políticas públicas. Autores: Sara Gordon, la formulación de políticas; Celina Sousa, políticas públicas. Son autoras y autores que han ahondado en este tema. En la década de los años 30 del siglo pasado se introdujo la expresión de análisis de las políticas públicas, este diagnóstico, el estudio, sobre todo entre científicos sociales, grupos de interés y el mismo gobierno, que es el fabricante
de políticas públicas en todo el país. Posteriormente, se incorporaron a su concepción elementos como la racionalidad limitada de los tomadores de decisiones, relaciones de poder, integración de las diferentes frases de las fases de decisión y la relación entre formulación, resultados y el ambiente. A partir de los 90 es que ya se define a la política pública como un conjunto de acciones de gobiernos que producen efectos específicos en la economía y en las sociedades. Lo que mencionaba anteriormente es por ello importante hablar de políticas públicas. Debemos también explicar la interrelación entre el Estado, la política, la economía y la sociedad. La formulación de políticas públicas es un espacio en que los gobiernos democráticos traducen sus propios y sus propias plataformas electorales en programas y acciones que producen resultados y cambios en el mundo real. No me voy a meter en el tema electoral, por supuesto, pero ya es una mala utilización de una política pública o de un programa social también para fines que ya no son los sociales, sino los electorales. Y eso lo dejaremos para otro foro, en otro momento. Desde luego, para ubicar esta política pública es necesario tomar en cuenta, en primer lugar, que está constituida por un conjunto de medidas concretas, comprende decisiones o forma de asignación de los recursos, cuya naturaleza es más o menos autoritaria. ¿Por qué? Porque la autoridad competente es quien se encarga de esto en un marco general de acción que debe ser concebido de antemano por el decisor, la toma de decisiones, el funcionario o funcionarios públicos, si es el caso de la transversalidad, sencillamente reconstruido a posteriori por un investigador que debe ser consecuente con una investigación que va dirigida a públicos específicos, enfoques específicos, es decir, a grupos o grupos de personas u organizaciones cuya situación está afectada por esta política, y es el diseño de la política pública, generar programas y acciones que produzcan cambios en la sociedad, que sean palpables. Ya, repito, sustentados por el marco jurídico, por el estudio previo que se hace del impacto de esta norma, el diseño de la política pública para que sea el CLAC. El CLAC es el impacto, el CLAC en la gente, que le llegue este beneficio, se espera que siempre sea un beneficio y no un perjuicio, para que cambie su condición de ahora, pues hablando específicamente de la migración en esta rama de la sociedad que está ahora impactando a nuestro país. Esta concepción de igualdad en el marco del orden social ha recibido una serie de cuestionamientos y críticas. Es el mismo asistencialismo, el papá gobierno, el funcionamiento que tiene sobre todo, y bueno, pues eso ya es un tema muy específico de autores o de estudios que se hacen, pero se tienen que atender. Esta relación debe de ser con equidad, con igualdad, desde luego en personas enfatizadas por la clasificación que existe, debe ser una de las referencias más significativas, y esto es lo que se hizo previamente para impactar ya y generar políticas públicas que incorporen plenamente la categoría de género de grupos vulnerables, de que el Estado reconozca la situación de discriminación en el que se encuentran las mujeres, jóvenes, niños en contexto de migración, adultos mayores, también en contexto de movilidad. También permite avanzar en cuanto a la búsqueda de igualdad real entre hombres y mujeres y en la construcción de espacios de autonomía. Hasta aquí yo creo que es esta introducción de justificar el contexto que se venía dando. Y ya es cuando en el siglo XX, el siglo pasado, que se desarrolla un robusto marco jurídico que consolida el respeto de igualdad en el goce de ejercicio de derechos de las personas, desde luego justificándose o sustentándose partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y las convenciones, esta convencionalidad que ha asignado México en tantas ocasiones, protocolos, acuerdos y desde luego ampliar derechos y principios. Sin embargo, pese a numerosos acuerdos y tratados ratificados por México,
La realidad es que son muchas las personas, y en especial niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas LGTBI, migrantes que se encuentran en situación de pobreza, exclusión y no están en condiciones de ejercer sus derechos humanos más fundamentales. Existen cifras al respecto, muchos estudios de la CEPAL, de la OCDE, también nuestra autoridad migratoria tiene un tiempo real en México estas cifras y estas condiciones segmentadas, clasificadas por género, por edades, por medios, situación económica, la mayoría, la migración forzada clasificada ya en México. Somos de los países más transitados en el mundo y la Ciudad de México es uno de los polos más atractivos para la migración y ahora lo mencionaré en este conversatorio, el por qué la Ciudad de México es tan atractiva. Tiene un plus, tiene un extra, que este es el tema que hoy nos trae, este diseño de las políticas públicas en materia migratoria en la Ciudad de México, que ya norma este contexto de atención desde los programas sociales. Tomando en cuenta, desde luego, que la naturaleza multidimensional de las causas de la migración, es necesario apostar a un cambio de relaciones de poder que sean más equitativas y a la vez partir de las necesidades de las personas que vienen en este contexto de movilidad. Entender y bueno, para caminar o transitar a lo que es ya un modelo de atención integral, transversal, con los principios de seguridad humana y también el principio pro persona. Estadísticas migrantes, existen muchas, nada más quiero mencionar algunas. En 1990 existían 4.3 millones de mexicanos, que esta es la otra cara de la migración. También capitalinos, mexicanos o chilangos que han migrado hacia principalmente los Estados Unidos, pero Canadá ya es muy atractivo, Europa, y bueno, por todo el mundo andan ya nuestros paisanos, que en los 90 eran 4.3 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, y desde luego sube en 2007 otra medición que llega a un pico de 12 millones, y desde luego en el 90 a 2007 más de 8.5 millones de mexicanos se van hacia los Estados Unidos. Son estas pequeñas oleadas o grandes oleadas que han existido de México hacia Estados Unidos en un inicio, y enseguida, y esto no quisiera ahondar más, pero sí mencionarlo, a partir de 2010 acrecenta la oleada de migrantes de Centroamérica, tránsito por México, buscando Estados Unidos, que recientemente ya ha sido en flujos caravanizados, las caravanas migrantes. Actualmente en Estados Unidos viven más de 36 millones de personas de origen mexicano, de varias generaciones, ya no solo de generaciones recientes, hasta de cuarta generación. Se estima que 24 millones son nacidos ya en Estados Unidos y 12 millones que han llegado. Estos últimos 6 millones son migrantes con residencia ya regular allá, que allá le llaman legal. Yo no estoy de acuerdo en el término, pero pues en México es regular o irregular. Y 6 millones restantes son migrantes que no tienen documentos. Esta migración de paisanos, de mexicanos, cobra en este 2021 una relevancia trascendental, y no es cosa menor, son los 41 mil millones de dólares que recibimos anualmente. Se va a romper el récord en este 2021 con más de 41 mil millones de dólares, y sigue siendo desde hace unos años, 3 años para acá, sigue siendo el primer ingreso, las remesas que envían nuestros paisanos, nuestros héroes anónimos, como los llaman, pero más es gente que se ha buscado la vida y que ha buscado darle mejores condiciones, sobre todo de ingreso económico, a sus familias y a sus seres queridos. Es por ello, y esta es una justificación muy poderosa para decir que sí, nuestro primer ingreso en este momento
son las remesas de migrantes mexicanos, paisanos en el exterior, deberá de ser también en esta justa medida el tema más relevante para la discusión de las políticas públicas y ordenar esta transversalidad en los órdenes de gobierno para la atención en las comunidades de origen y se impacte este beneficio directamente a las comunidades de origen y no se vaya al consumo, a las remesas, a estas empresas de envío de dinero que sean las beneficiadas principales con las remesas de nuestros paisanos. Entonces, la región en que se encuentra México se caracteriza por la interacción dinámica entre las regiones del norte y Centroamérica. Lo que decía al inicio, estamos en un emparedado, en un sándwich, pero en una bisagra importantísima que México cuenta con las 4 dimensiones o ciclos del fenómeno migratorio: el origen, el tránsito, el destino, el retorno. Ahora ya destino creciente de la migración, muy atractivo, y se han identificado fenómenos que cobran importancia como la integración migratoria y la movilidad en México, el endurecimiento desde luego de la política migratoria estadounidense, este reciente anuncio a la toma de protesta del presidente Biden, donde pues prácticamente abría en el discurso las puertas de los Estados Unidos, y esto crea una algarabía en Centroamérica y recibimos otra oleada migrante que, bueno, también es importante no estigmatizar a este grupo tan vulnerado de la migración por razones que ya mencioné al inicio, y necesitamos fortalecer las instituciones gubernamentales para atender estos flujos migratorios, que es una de las tantas propuestas que se han generado. Nuestro país, en el momento en que se encuentra, reconoce la importancia de generar estos acuerdos internacionales que favorezcan a una mejor gobernanza de la migración a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones. Hoy aproximadamente más de 300 millones de personas viven en un país distinto a aquel al que nacieron. De ese tamaño es la relevancia y es el reto que tiene el gobierno de México, los gobiernos locales, que necesitan construir una política migratoria integral que suponga en la primera instancia la reducción de las causas estructurales de la migración, es decir, económicas, políticas, sociales, que motivan a la migración, atender en sus comunidades de origen, lo que se está haciendo este esfuerzo con el programa Sembrando Vida y otros más, tomando en cuenta la reciente visita de Kamala Harris a México y a Centroamérica, la vicepresidenta de los Estados Unidos, donde se plantea estas atenciones a las causas de origen de la migración. Son diversas, muchísimas. Hay un diagnóstico sobrediagnosticado, está el tema, tanto al interior de nuestro país como en los países centroamericanos, donde la implementación de programas de cooperación internacional para desarrollo, creemos que esa es la vía. Eso creo, en un modelo de desarrollo en la migración, o ver a la migración como oportunidad de desarrollo de los países, de las naciones y de las sociedades, que desde luego buscamos que la migración sea un acto voluntario, no forzado por la carencia, por la inseguridad, por la violencia, por la falta de expectativas. Y de igual manera, el gobierno de México, en específico, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que dirige el subsecretario Alejandro Encinas, ha empeñado en utilizar esta red de consulados para continuar implementando políticas de atención y protección consulares, sobre todo en Estados Unidos, de nuestros paisanos, los que se van, así como la vinculación con la diáspora de mexicanos en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Esto va a seguir creciendo, la migración sabemos que no se detiene. Programas de asistencia en la migración han existido muchos, muchísimos. Los más relevantes o importantes que tenemos es el programa Bracero o el programa de trabajadores agrícolas temporales. El programa Bracero es así se le llamó coloquialmente, pero es un programa de ex trabajadores migratorios que se generó en un intento en el siglo pasado con Estados Unidos. También en el 74, el programa de trabajadores agrícolas temporales en Canadá tuvo una gran demanda de mano de obra que existe para trabajar en campo canadiense.
sorprendentemente ese programa sigue vigente, ese intercambio laboral con Canadá sigue vigente, sigue funcionando y ha funcionado bien. No así el programa Bracero de triste memoria, que terminó en robarles el dinero. El gobierno mexicano de entonces le robó sus ahorros, su dinero, el producto de su trabajo a nuestros paisanos y regresaron sumidos en la pobreza, en la enfermedad y en la miseria. Muchos aún viven y un saludo para ellos, solidario desde luego, para la lucha que siguen en el pago de sus dividendos ganados con el fruto y el esfuerzo de su trabajo y su sudor. Bueno, en 2015 a la fecha han participado en este programa temporal de trabajadores migratorios más de 30,000 trabajadores agrícolas mexicanos y desde luego han incrementado exponencialmente las mujeres su participación. Datos recientes indican que trabajadores agrícolas y trabajadoras agrícolas, más de 10,000, siguen en este intercambio con Canadá. Se estima que en Estados Unidos ya han aumentado la cifra de mexicanos que permanecen ahí ya con nivel de educación superior. Esto lo estoy brincando de un tema a otro en cuanto a economía, a sociedad y a educación para saber la transversalidad que tenemos. En 2021, repito, las remesas llegarán a su máximo histórico al superar los 41,000 millones de dólares. En Estados Unidos es el país de origen de estas remesas, el 95% de las remesas que recibimos son de Estados Unidos, de los Estados Unidos, seguido por Canadá y desde luego subsecuentemente de otras nacionalidades donde también hay mexicanos. La mayoría se envían por transferencia electrónica, un 98%, y bueno, en México un 70% se paga por medio de instituciones bancarias, por retiros en efectivo. El tema de remesas es muy atractivo, sí, y más por la relevancia que ya mencioné, y es momento ya de transitar a un modelo migratorio mexicano que incluya las remesas, que es una de los tantos temas pendientes y de la agenda migrante en los Estados Unidos, el tema de las remesas, el cobro de estas comisiones por las remesas y ahora también aterrizar el tema de la sexta circunscripción en los Estados Unidos, hablando de derechos políticos y electorales. Las condiciones de vulnerabilidad ya están descritas en nuestro marco jurídico mexicano, pero quiero mencionar lo más importante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya para ir abordando el tema de las políticas migratorias y la incidencia que ha tenido en nuestro marco jurídico hasta el marco jurídico local, en específico el de la Ciudad de México es el que nos trae en este conversatorio. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1, desde luego, del gozar de los derechos humanos que otorga, entre ellos el derecho al trabajo, que es una de las tantas aristas en la migración. El artículo 2, el apartado B, F del numeral 8, donde se garantiza la protección a migrantes indígenas y sus familias, tanto en el país como en el extranjero. Esto, el artículo 123, estableciendo el derecho al trabajo digno y socialmente útil, y también las leyes federales de nuestro marco jurídico mexicano, donde se han creado fideicomisos al respecto, el que ya mencioné, donde se administra el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos, que fue publicado en el 2005 en un intento por pagar uno de sus dividendos. Ahora es una suma millonaria incalculable y también impagable. No hay dinero para pagarles, se lo robaron todo en el pasado y uno de los grupos más vulnerados es victimizados, el de los ex trabajadores migratorios mexicanos que prestaron su mano de obra, hicieron su trabajo, sudaron su frente en Estados Unidos desde 1942 hasta 1964, hacer los trabajos más difíciles, el desarrollo de la infraestructura de ese gran país, de esa gran nación, que echó mano de la migración para desarrollarse. Y ese es un modelo
de desarrollo exitoso, el de los Estados Unidos, fincado en la migración. Ahora Canadá está haciendo algo similar, pero de mejores condiciones económicas, donde también México participa con este intercambio laboral. Y bueno, la ley de migración, repito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, ya enumera, describe un catálogo de conceptos y de principios que tienen por objeto regular el ingreso y la salida de mexicanos y extranjeros al territorio nacional y desde luego el tránsito por nuestro país. La Ley Federal del Trabajo, el artículo 2 y 3, prohíben expresamente la discriminación laboral. La Ley de Educación ya contiene diversas disposiciones en su articulado 14, 33, 60, 61, 62 y 66 de la Ley General de Educación, donde la finalidad es otorgar facilidades a los migrantes que regresan a nuestro país para incorporarlos al sistema educativo nacional, reconocerles sus conocimientos y habilidades sin importar su condición migratoria. Ya tenemos que ir adaptando, integrando nuestro marco jurídico. Es una correlación permanente que vamos a tener mientras Estados Unidos esté ahí, no va a cambiar de lugar. Nuestro mapa va a seguir siendo, creo yo, las fronteras se podrán mover, pero los territorios seguirán ahí, donde estaremos interactuando laboralmente, socialmente, culturalmente, económicamente y desde luego se busca que sea armoniosamente. Hay una descripción muy importante de todo nuestro marco jurídico, pero ya aterrizo en la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 11, la ciudad incluyente, donde reconoce derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Este apartado de la Constitución de la Ciudad de México es un apartado marco, modelo específico a seguir en las demás comunidades de acogida, en las demás ciudades de acogida, metrópolis de nuestro país y de Latinoamérica también. Y por qué no decirlo de los Estados Unidos y Canadá, de reconocerles derechos a las personas migrantes, plenos derechos, las personas migrantes y las personas sujetas a protección internacional y el contexto de movilidad humana, como sus familias, independientemente de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley y no serán criminalizadas por su condición de migrantes. Abro y cierro comillas, citando al texto constitucional de la Constitución de la Ciudad de México. También su artículo 20 describe como una ciudad global. Esto lo moderniza, al menos en el texto constitucional local, lo moderniza en incluir ya este catálogo de avanzada. Es un catálogo progresista donde el gobierno de la Ciudad de México, abro comillas, todas las autoridades locales en el ámbito de sus competencias deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México, que este sea su destino, así como aquellas personas a las que se les hubiera reconocido la condición de refugiados o otorgado asilo político o protección complementaria. En especial énfasis en niñas, niños y adolescentes de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales en la materia. El gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las alcaldías, instrumentará políticas de acogida a favor de las personas migrantes, así como de aquellas que busquen y reciban asilo y protección internacional en México. Cierro comillas y con ello reconozco abiertamente el avance tan trascendente, importante que se logra con este texto constitucional local, que es un ejemplo a seguir, es una ley marco, se aspira desde luego a impactar a las políticas públicas federales, también incluir, ¿por qué no?, en su momento, parte de este texto en nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. A continuación, la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, en ese entonces llamado Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ya contempla en su artículo 5 la interculturalidad. Este es un concepto donde el artículo 16 de este capítulo 5 ya describe que se encuentra
las políticas y programas y acciones que establezcan la Secretaría y las dependencias y entidades competentes, que deberán de considerar criterios de desagregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones. Esta Secretaría fomentará capacitación de intérpretes, traductores en lenguas indígenas, esto para el desplazamiento interno y también los migrantes de origen indígena, que son etnias en Centroamérica, sobre todo en el caso de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Me están diciendo que se fue la luz. Bueno, se fue la luz, pero yo sigo, que retome la transmisión, el canal del Congreso y nuestra producción ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Si es posible, por favor, maestro Emeterio, usted indíquenos cuándo sea conveniente, por favor, para que yo mantenga aquí atento, si me pueden indicar por un mensaje o por esta vía, que se fue la luz. Bueno, ya nos están cortando la luz. Pues esperamos a que se restablezca. Bueno, pues no sé si ya tengan. Voy a preguntar. Bueno, se fue la luz, pero creo que ya regresó. Si ya regresó, retomamos el apartado de la Constitución Política de la Ciudad de México, el marco jurídico mexicano enfocado a migrantes, ya lo decía, las leyes federales, la ley del trabajo, la ley de educación, que reconoce las habilidades y conocimientos de nuestras paisanas y paisanos en el exterior, y que el artículo 14, 33, 60, 61, 62 y 63 de la Ley General de Educación ya reconoce nuevamente. Maestro Emeterio, no sé si me escuche, si estemos ya en condiciones de regresar o ya regresamos a la transmisión. No, siguió la transmisión, maestro. Continúe usted con su exposición. Ah, sí, bueno, pues seguimos. Vamos ya adentrando a la Constitución Política de la Ciudad de México, donde el artículo 11 mencionaba, que al parecer ahí es donde se corta la luz, describe a la ciudad incluyente, el reconocimiento del derecho a las personas migrantes y sujetas a protección internacional. El artículo 20 de la misma Constitución de la Ciudad de México, una ciudad global, la describe como, y como el gobierno también, las instituciones, las dependencias de la Ciudad de México, en coordinación con alcaldías, instrumentará políticas de acogida a favor de las personas migrantes, así como de aquellas que busquen y reciban asilo y protección internacional en México. Esto evoluciona a esta ley de interculturalidad y atención a migrantes y movilidad humana en el Distrito Federal, entonces, ahora Ciudad de México, y contempla su capítulo 5,
el capítulo de la interculturalidad, su artículo 16, las políticas, programas y acciones que establecen la Secretaría y las dependencias y entidades competentes que deberán considerar los siguientes criterios, y hace una descripción amplia de los criterios para estas políticas públicas para desagregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones para la construcción del espacio público que tienda puentes y confianza entre las comunidades migrantes y de distinto origen nacional. Esto en una ley, en una constitución local, es un avance significativo, enorme. Es una evolución, es una ley progresista que va de avanzada, de modelo, repito, y no sé si se vio al corte de la transmisión, pero quiero remarcar, es una ley marco, es un modelo a seguir, un modelo jurídico a seguir en tanto las comunidades de acogida nacionales en México, las metrópolis, ciudades fronterizas, es un modelo a seguir, así como ciudades o metrópolis extranjeras, el caso de Estados Unidos, el caso de Canadá, para continuar con este modelo de atención y transitar a un modelo de comunidades de acogida, ciudades fronterizas también, que podrían llamarse oasis migrantes o estas comunidades de atención integral con transversalidad en sus políticas. Y ahí se va construyendo ya un modelo migratorio propio. Bueno, el artículo 21 habla de la Secretaría, en ese entonces la CEDEREC, ya desaparecida o ya adecuada. Ahora la CEPI atrajo muchas de las funciones de la CEDEREC, la CEPI en la Ciudad de México, donde mandata esta constitución, esta ley de hospitalidad, de interculturalidad y atención a migrantes y movilidad humana, ya mandata a las secretarías. Ahora CEPI entiendo que atrae estas funciones, fomentar realización de diagnósticos, presencia en la Ciudad de México de comunidades de distinto origen nacional, organizaciones, migrantes nacionales e internacionales, es decir, abarca ya todas las aristas o la mayor parte de aristas de las personas en contexto de movilidad humana. Y también mandata, reglamenta, coordinarse con la Secretaría de Educación para elaborar materiales didácticos para la comunidad estudiantil en la Ciudad de México que promueva la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Mencionando otro reglamento de esta ley de interculturalidad y atención a migrantes en movilidad humana, menciona en sus capítulos, en el 5 en específico, los programas. Todos los programas que impactan, sobre todo el de desarrollo social, estrategias, objetivos, líneas de política. Es una ley muy robusta, muy específica, ya muy enfocada a la hospitalidad, la interculturalidad, la atención a migrantes, la movilidad humana y desde luego la formulación de un programa sectorial en la materia. Y esto ya aterriza más, va más enfocado a este estrato de las personas en contexto de movilidad humana. Y el artículo 30 de esta misma ley ya mandata a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México formular y ejecutar programas de hospitalidad e interculturalidad y lo que ya mencioné ya con un carácter sectorial, ya por sector, muy enfocado. Describe una serie de articulados que ya quiero obviar en este tiempo para ver las acciones, los esfuerzos que han hecho las instituciones, la Secretaría de Educación Pública, este programa de reconocer actualmente las habilidades y destrezas necesarias para cumplir con esta actividad laboral de las personas migrantes, certificar competencias, demostrar evidencias que cuenten para reconocimiento de estudios en el exterior y también los que llegan, que han estudiado en otro lado, en otro país y llegan y reconocerles aquí en nuestro país. Es muy difícil los planes de estudios, el reconocimiento de títulos, de habilidades, pero bueno, se tiene que hacer y este es un tanto de los programas o de las políticas que han
buscado o buscan estandarizar competencia dentro de estos estándares de RENEC, que se le ha llamado en la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social también ha hecho esfuerzos, sobre todo con el tema de trabajadores migratorios mexicanos y también los trabajadores agrícolas, sobre todo en la frontera sur de nuestro país, los trabajadores temporales en las fincas cafetaleras, bananeras, las de frutas, hortalizas en nuestro territorio nacional, que son trabajadores temporales, que es un programa que también ha funcionado muy bien en el sur de la República. La Secretaría de Relaciones Exteriores, con la red de consulados ubicados en distintos estados de la Unión Americana principalmente y en Canadá y en toda la red de embajadas a nivel mundial, donde tienen la obligación de buscar y brindar asistencia administrativa a los paisanos que lo soliciten. Sin embargo, esperamos que los resultados vayan mejorando porque ha habido mucha demanda por parte de la comunidad mexicana en el exterior, de los clubes y asociaciones sobre esta atención que ha sido muy aminorada o muy menoscabada por nuestros paisanos en el exterior. Bueno, el aprovechamiento de la mano de obra calificada, eso es importante, es uno de los tantos rubros que debe de aprovechar México, esta mano de obra de migrantes calificada y también de nuestros paisanos. Nuestra mano de obra en el exterior es muy buena, es muy calificada y esto nos va a hacer tener un empleo mejor remunerado y unas mejores condiciones de retribución económica a nuestras familias y a nuestras comunidades de origen para su desarrollo. Yo habría formulado aquí una presentación muy ejecutiva, pero quiero en este momento hacer mejor una propuesta de un ejemplo de cómo se logra una instrumentación jurídica, en este caso del programa temporal en Canadá, que impacta, qué preceptos jurídicos impacta la Constitución política, aquí la describo, la Ley Federal del Trabajo, en qué artículos, la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hasta el Manual de Organización General de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto es un ejemplo nada más que se puede hacer ahora que va a venir una parte práctica dentro de este diplomado, cómo se puede formular desde la Constitución una ley específica, una reglamentación de una política pública hasta un reglamento ya en el interior de una Secretaría de Estado, la organización de una Secretaría del Trabajo, el manual de organización de cómo se va a operar de manera interna, hasta mandatar a los funcionarios públicos. En este caso es un ejemplo nada más, es un supuesto del programa de trabajadores agrícolas en Canadá, hasta impactar, y aquí al final lo describo aquí en mi cursor, las reglas de operación del programa de apoyo al empleo, que esto fue una reforma en el 2015. Bueno, con ello yo creo que abro un match de arranque y podríamos transitar a una conclusión de propuestas de toda este modelo de atención con transversalidad, con perspectiva de una visión más uniforme entre las dependencias del gobierno federal, las secretarías de Estado, para buscar la construcción de un modelo migratorio mexicano. Y bueno, con esto yo creo que daría la palabra a nuestro moderador, al profesor Edgar Emeterio Carpio, para dar mis conclusiones en un segundo instante en este arranque. Maestro Edgar Emeterio, esta es la parte teórica, la parte descriptiva, la parte jurídica, la ubicación de los principios generales de derecho y también el reconocimiento de derechos plenos de las personas en contexto de movilidad y el catálogo que se ha descrito ya en nuestra Constitución de la Ciudad de México, una Constitución local que es de avanzada, es un modelo a seguir y es un reconocimiento a estas personas en situación vulnerable.
Estoy para servirte, profesor. Muchas gracias, maestro Juan Manuel Arellano. Una sentida disculpa porque dejamos de transmitir, por un momento se nos fue la luz a nosotros, pero siguió la transmisión, qué bueno que no se interrumpió. Maestro, pues agradecerle su participación, muy interesante exposición, sobre todo en el contexto de la visita de la vicepresidente de los Estados Unidos. Tengo un par de preguntas, maestro, si quiere usted contestar unas cuantas en un primer bloque y después en una segunda ocasión haremos su segundo bloque que para contestarlas globalmente, ¿le parece? ¿Quiere ir tomando Estoy nota? para servirles. Muy bien. Dice, recientemente se eligió al diputado migrante, que es Raúl Torres, en la próxima legislatura del Congreso de la Ciudad de México. ¿Se pondrá la agenda migratoria en la próxima legislatura, cree usted conveniente, con la diputación migrante que se incorporó en esta elección? Esa es la primera. Luego la segunda, ¿cuál es la incidencia del crimen organizado en las rutas migratorias y en materia de trata de personas? ¿Cómo combatirla? Tercera. Bueno, sí. Le dejo las ¿Hay preguntas. alguna otra opinión? Ahorita le doy un par más y ya si quiere las contesta. Dice, el modelo migratorio se volvió un modelo militarizado con la participación de la Guardia Nacional. Y una última, ¿cuáles serían los efectos económicos si los mexicanos dejaran de enviar remesas? Dejamos estas cuatro, maestro, si quiere contestarlas, y contestas de manera general, y ya en un segundo bloque tengo otras tres más. Por favor, maestro. Bueno, las cuatro son muy importantes. Veamos que la migración es un tema transversal que impacta a todos los ámbitos ya de los países, de las naciones, desde el social hasta el económico. Los derechos políticos, lo decía, es un pendiente y también los derechos electorales es un pendiente en la agenda migrante de nuestros paisanos y paisanas, los mexicanos y mexicanas en el exterior. La elección del diputado migrante ya es menester en todos los congresos locales del país contar con una representación legislativa de un migrante, del diputado migrante. La figura del diputado o diputada migrante es imprescindible en los congresos locales y en el Congreso Federal. La agenda migrante es vasta, es transversal, repito, impacta en todas las aristas de la administración pública de los tres órdenes de gobierno. Por ello, es imprescindible en este momento en que estamos viviendo de elecciones, proceso electoral, la representación de las diputadas y diputados migrantes en nuestros congresos locales y en nuestro Congreso de la Unión. Bueno, ¿cuál es la incidencia de la migración? Creo así entendí. En cuanto a la agenda migrante es muy importante ahora, es una agenda que se está marcando geopolíticamente y estratégicamente desde los Estados Unidos, desde Canadá y desde México hacia Centroamérica y viceversa, de Centroamérica hacia al norte, transitando por México, impactando también a nuestra región de Norteamérica, donde estamos ubicados como país, como México. La incidencia es alta, el impacto es visible, vemos esta oleada migrante reciente que en el 2018 se irrumpió en este puente internacional de México-Guatemala, Rodolfo Robles, el puente es el nombre, donde vemos esta irrupción de flujos caravanizados, incentivados por el crimen organizado, disfrazado de organizaciones de la sociedad civil. No todas las organizaciones, pero sí utilizando siglas de la sociedad civil para irrumpir. Son flujos caravanizados por la delincuencia organizada y esto provocó a salvaguardar la soberanía nacional, el territorio nacional, de esta irrupción extranjera de personas de origen distinto a nuestra nación, y es por ello que se optó el uso de la fuerza, fue medido desde luego y fue progresivo, y lo cual pues se justificó para salvaguardar las condiciones de seguridad en esta franja fronteriza del sur.
Militarización no lo creo en este momento, es una cuestión todavía de seguridad de los ciudadanos que vivimos en México, que habitamos esta nación, y también seguridad de la población migrante en movilidad para proteger sobre todo del crimen organizado, esta cadena delictiva que inicia con la extorsión, el robo, el secuestro de migrantes, que es una realidad, la explotación sexual y laboral de las personas, la trata y el secuestro de migrantes y el cobro de este rescate hasta trabajos forzados, sicariato forzado, y desenlaza desde luego en la desaparición, triste desaparición, como ese ejemplo, los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas. Esta es una cadena delictiva que se está viviendo en este momento, dado la magnitud, la incidencia de la migración en México. Los efectos de las remesas, la ausencia de remesas, sería desastroso en este momento para México dejar de recibir los 41,000 millones de dólares que ya mencionamos, reconocidos por el Banco de México. Sería desastroso. No lo queremos ni imaginar. Si Donald Trump nos amordazó el año pasado, casi al final de su periodo de presidente de los Estados Unidos mexicanos, diciéndonos que si no México reprimía la migración en su frontera sur, así, textual, no paraba la migración, con represión desde luego, él iba a grabar todas las importaciones y exportaciones de México y de Estados Unidos en este intercambio comercial en el Tratado de Libre Comercio. Sería desastroso también, pero es mayúsculo el tema de entender ahora nuestra economía nacional sin las remesas. Sería un tema que ya no entendemos. México ya es una potencia en remesas a nivel global, 41,000 millones de dólares, y nuestras comunidades de origen, nuestras comunidades en el interior de la República, entidades federativas, viven en gran medida de las remesas. Zacatecas, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, son de los países, de las entidades que tienen mayor número de remesas, y Guanajuato, que son el Estado de México, Hidalgo. Bueno, todas las entidades federativas del país viven predominantemente del ingreso por remesas, que falta esa habilidad de tener para canalizarlas al desarrollo comunitario, al desarrollo de infraestructura local y no al consumo. Eso es el reto en este momento de las entidades federativas. Y bueno, pues quiero mencionar en este paquete de preguntas que la Ciudad de México ha logrado esta implementación ya en la administración pública, que es un avance notable. Ya no quiero repetir todo lo que ya repetimos antes de que se fuera la luz. Y bueno, la Secretaría del Trabajo, el Fomento al Empleo en la Ciudad de México, ya tiene un programa, el programa de seguro de desempleo, que contiene también la mano de obra migrante, el fomento al trabajo digno, el programa del desarrollo integral de la familia en la Ciudad de México ya tiene programa de alimentos escolares, becas escolares para niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad, que incluye a la niñez migrante, programa de educación garantizada en la Ciudad de México, que ya decíamos que son esfuerzos para el reconocimiento de habilidades y conocimientos, el programa de apoyo a madres solas residentes en la Ciudad de México, que ya incluye a las personas que están en contexto de movilidad, o que llegaron o que migraron y que ya cuentan con su CURP para poder acceder a estos programas, el Fideicomiso de Educación Garantizada, Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, Educación Media Superior para la integración al programa educativo mexicano ya de los extranjeros en nuestro país. Y algo que mandata la Constitución y ya se está adoptando por las alcaldías, sobre todo la alcaldía Cuauhtémoc, el programa de Brigada Alcaldía Cuauhtémoc, que ya funciona y contiene ya programas en situación de calle de las personas migrantes.
el programa social de becas deportivas en la alcaldía Cuauhtémoc, programa social de apoyo económico, reconocimiento de personas cuidadoras, el programa social El Corazón de México Educa, programa social de apoyo económico para adolescentes embarazadas y madres jóvenes en la alcaldía Cuauhtémoc también. No dudo que en las demás alcaldías ya se esté implementando, sí, pero en menor medida. En la Cuauhtémoc es la que más ha arropado la agenda migratoria o de las personas en condición de movilidad humana. El programa social de apoyo económico a jefas de familia ya se abrió también a la población migrante. Programa social de participación, arte y cultura incluyente. Es muchos los pendientes que hay también en la Ciudad de México, elaborar el diagnóstico cuantitativo y cualitativo que dé cuenta al perfil, situaciones, dinámicas, flujos de las sujetas a protección internacional, también los solicitantes de asilo y protección complementaria o refugio y protección complementaria, reformar ya la ley de interculturalidad y el marco jurídico de manera integral para definir política migratoria ya de la Ciudad de México, un programa, más bien un modelo migratorio de la Ciudad de México. Ese es el punto a seguir y es la meta a seguir. Este Consejo Ciudadano que debe estar integrado por especialistas para monitorear el tema y continuar evolucionando con las políticas públicas, las defensorías de oficio también para el acceso real a la justicia, a la restitución de derechos, en fin, un catálogo muy vasto de pendientes y que desde luego estas acciones buscan implementar programas que beneficien a nuestros mexicanos en el exterior y también a los extranjeros que llegan a vivir, que amplíen las bondades laborales, la comunicación efectiva y, bueno, pues retos. Se busca que en México se respeten integralmente los derechos humanos, como ya mencioné al inicio, establecer una política migratoria que asegure un flujo ordenado, regular, seguro y digno. Digno es la palabra que debemos de insertar ya en concordancia con el Pacto Mundial de Migración, particularmente de los flujos centroamericanos para atender las causas estructurales que promueven esta migración como la única opción que les ha quedado para impulsar el fortalecimiento de sus comunidades de origen, que este precepto es el que está ahora en la agenda regional México, Estados Unidos y Canadá, de impulsar esta política integral en materia de refugio y implementar modelos de atención diferenciada que velen por el respeto a derechos de las personas y fortalecer prestación de servicios en cuanto a sus comunidades de origen, al tránsito en nuestro país, a las instituciones, capacitación permanente del servidor público que tiene atención primaria con las personas en contexto de movilidad, promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud en el contexto ya del COVID, reciente en esta oleada en la pandemia, se dio el contexto de movilidad en oleada migrante o este flujo caravanizado y la situación emergencia de la pandemia por el COVID. Esta asistencia social de medicamentos, principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertenencia desde luego a un trato no discriminatorio. Son unos de los tantos acciones, retos y demás que tenemos y bueno, tengo un comentario final que esperaré en este bloque de preguntas y respuestas, maestro, profesor, doctor Edgar Emeterio Carpio. Muy bien, muchas gracias, maestro Arellano. Voy a pasar a otras 3 preguntas, creo que son muy importantes. Sí. ¿Cuál será la diferencia entre la política migratoria de Trump y de Biden? ¿Cuáles serán las diferencias sustanciales? Luego, las causas estructurales de la migración serán atacadas a largo plazo. ¿Cuál será el plan inmediato para detener la migración o los flujos migratorios entre México y Estados Unidos? Y la tercera, al inicio del gobierno de AMLO, se alineó la política, es una pregunta, al inicio del gobierno de AMLO, ¿se alineó la política migratoria de México a los designios de Trump o mantuvo su independencia el gobierno mexicano?
Y bueno, ya está en este bloque y un par de minutos para concluir, maestro. Por favor, por sus respuestas. Bueno, gracias, maestro Emeterio Carpio. Bueno, agradezco a toda la audiencia el interés. Veo mucha gente conectada, pues el tema es de agenda nacional y es día a día. La migración se mueve día a día, minuto a minuto. Cada minuto, 3 personas en el mundo están cambiando de decisión en dónde vivir, de qué país en dónde vivir. La diferencia, respondiendo, la diferencia entre la política migratoria de Trump y de Biden solo fue el discurso. Sigue siendo la misma política. El discurso cambió de Biden, puertas abiertas en su discurso de toma de protesta. Él plantó el tema migratorio como prioritario en su país y no es para menos, pero no hubo mayor diferencia, solo la diferencia fueron las líneas discursivas, la política de persecución en los Estados Unidos y de contención sigue siendo la misma. Y México utiliza esta política como referencia, sí, pero no con el tema represivo, no con la separación de familias, no con la violación de derechos, respondiendo a la política de Trump y AMLO, pues no es lo mismo, no es lo mismo y lo vimos desde el discurso. Trump ya llevaba un discurso beligerante, anti-inmigrante, de supremacismo blanco, lo mencioné en mi anterior participación en otra conferencia, de que este supremacismo lo externaba en su discurso y lo provocaba a un discurso anti-inmigrante en su país. No es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un humanista, es un presidente progresista, sí, pero también es un presidente que ha sido solidario con Centroamérica, solidario con la migración y ha propuesto oportunidades de desarrollo de la migración, desarrollo regional. Yo como chiapaneco le reconozco mucho y también él como paisano, que así se asume, de Palenque, Chiapas, le reconozco la visión que tiene de la migración como oportunidad de desarrollo. Yo creo que es el presidente de la República que ha tenido la mejor visión en el tema migratorio por ser también él de origen chiapaneco, un estado migrante del sur de la República, la puerta de entrada a nuestro país, y tiene claramente el tema migratorio en su agenda nacional. Y es por ello que hace la invitación, sí, a laborar, y entendamos bien, y quiero explicar lo que en ese contexto, al inicio de su periodo presidencial, hace bienvenido, sí, la mano de obra centroamericana para construir los proyectos de desarrollo de infraestructura en el sur-sureste de la República. Hablemos de la refinería Dos Bocas, del Tren Maya y del canal transísmico en el istmo de Tehuantepec. Eso, ahí hay una enorme oportunidad de desarrollo de la migración, desde luego desarrollo laboral. Ahí se van a integrar muchos hermanos centroamericanos a la actividad laboral para construir estas grandes obras de infraestructura en nuestro país. En más de 30 años no se han construido estos desarrollos de infraestructura y este es el momento para una integración laboral regional. Respondiendo a la compañera que me dice las causas estructurales de la migración, sí son estructurales, lo sabemos, son transversales también para su atención. La migración no se detiene, se atiende. Y esto es, hay que recalcarlo, la migración no se va a acabar, nosotros somos productos de oleadas migrantes históricas, evolutivas humanas. Con la migración poblamos este mundo, esta región, y con la migración también hemos desarrollado pueblos, países enteros, hemos desarrollado nuestras comunidades de origen y también hemos vaciado nuestras comunidades de origen para ir a buscar la vida en otro lugar, la oportunidad de desarrollo en otro lugar. Con esto, maestro Edgar Emeterio, concluyo. Si hay alguna propuesta más como comentario final, quiero ver la coyuntura actual geopolítica de la región, las agendas de los gobiernos y eventuales
candidatos ahora ya electos deben incluir necesariamente acciones tendientes a atender y ayudar a los connacionales que por cualquier razón regresan a territorio mexicano. Así también empoderar a la comunidad migrante con información sobre sus derechos, o lo cual es de gran utilidad cuando son detenidos, asegurados por alguna autoridad, ya sea extranjera, nuestros connacionales, el caso de la Border Patrol, CBP, estas agencias extranjeras que tienen presencia en toda la frontera norte de nuestro país, México, Estados Unidos, y el contexto que está viviendo México, que es un país, pues ya sabemos, cada vez más preferido por la migración, por los flujos, como destino. La movilidad humana en México comprende grupos mixtos de migrantes y desplazados internos, es el caso de la Ciudad de México, grupos mixtos que incluyen migrantes internacionales compuestos por un alto porcentaje de migrantes centroamericanos, entre los que hay sujetos de protección internacional. Y con esto yo creo que concluyo esta participación. Si hay algún tema para ahondar o en futuras entregas, en otras invitaciones, maestro Edgar Emeterio, agradecerte y reiterarte la mejor de mis consideraciones a tu invitación y convocatoria. Muchas gracias, maestro Arellano. Pues por este día damos por concluida su conferencia magistral. Agradecemos sus respuestas muy atinadas, muy oportunas. Creo que de aquí en adelante, con la incorporación de la Diputación Migrante, yo creo que el tema será un tema permanente y consecuente de atención por parte de la próxima legislatura. Pues no queda más que darle nuestro agradecimiento, su tiempo, sus atenciones, y obviamente pues todo lo que, si hubiera un par de preguntas, se las enviaríamos por chat para efecto de que los diplomantes y los diplomantes estén satisfechos. Pues muchas gracias, maestro. Recordarle que su participación será parte de un libro digital denominado del mismo nombre Estrategia Legislativa, y que por lo tanto estará disponible y se publicará en los próximos meses. Pues muchas gracias, maestro Arellano, y reiterarle nuestro agradecimiento. Agradecerles, maestro Emeterio, al presidente de la comisión, a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Ciudad de México, para decirlo de manera correcta, y el interés por este tema, y ahí estaremos incidiendo permanentemente en la evolución y la formulación de proyectos en materia migratoria en esta Ciudad de México. Un abrazo y saludos a todos los la audiencia del canal del Congreso y a nuestros compañeros en el diplomado de este Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Solamente para recordarles que la próxima semana habrá una semana de receso y retomaremos nuestras clases. El próximo taller será del maestro Rodrigo Moreno, con la clase sobre la construcción de iniciativas de acuerdo al régimen interno del Congreso de la Ciudad de México. Hasta el 21 de junio volveremos a retomar nuestras participaciones. La próxima semana habrá una semana de receso, y quiero felicitar a la gran cantidad de diplomantes que obtuvieron 9 y 10 ayer en su examen, que bueno, fue con gran dificultad. Quiero felicitar a todos por su participación. Yo sé que hicieron un gran esfuerzo académico, pero al final verán que valdría la pena haber obtenido estos conocimientos y ser acreedores, por supuesto, a su respectivo diploma. Muchas gracias y un abrazo a todos. Nos pedimos de los televidentes que nos siguen en el canal del Congreso, y obviamente a los diplomantes que están inscritos en el canal de YouTube de dicho diplomado. Un abrazo, maestro Arellano, y felicitaciones.